Bueno, buenas tardes de nuevo. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Ahora os presentamos las novedades editoriales en temática de economía. Va a empezar Paloma Llaneza, que es la autora del libro Datanomics, editado por Deusto. A continuación, Campeones de la Libertad, escrito por León Gómez Rivas, en colaboración, ¿verdad?, de Unión Editorial y el Centro Diego de Covarrubias. Más tarde, la dolarización en América Latina, por Miguel Ángel Echarte, que además es, junto con León, son viejos conocidos de la casa. Y por último, Joaquín, que ya lo hemos tenido en el Congreso de Economía Austriaca estos días, y nos va a hablar sobre Urbanismo y Libertad, que es el último libro que ha publicado con Unión Editorial. Pues yo os dejo la palabra a vosotros. Recordaros que tenéis los libros allí, y que os apetece que os lo firmen, pues tenéis aquí a los autores. Muchísimas gracias. Si eres tan amable de decirme cuando se me pasen los 10 minutos, me tiras una botella de agua o alguna cosa. Sin problema. Muchas gracias. Sin problema. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí con la calorina que está cayendo. Me permito ponerme de pie porque estas sillas son especialmente asesinas y con tacones hacer ejercicio al mismo tiempo y mantener el equilibrio y sujetar el micrófono pues es un poco complicado. Bueno, soy Paloma Llaneza, llevo una pila de años ejerciendo como abogado, me voy a abstener de decir la pila de años que es, pero aparte de ser abogado, que como todos sabemos es esa profesión que parece que es extraordinariamente aburrida, tengo como especialidad la ciberseguridad, llevo dedicándome a la ciberseguridad como consultora desde hace más de 15 años y también me dedico a la auditoría de sistemas porque durante la carrera me aburría estudiando Derecho y me hice en paralelo la carrera de Ingeniería e Informática. La cuestión es que estoy aquí presentando un libro y aunque estamos en el mundo del ego trip, en donde todos estamos vendiendo continuamente las cosas, nos vendemos a nosotros mismos, vendemos lo que hacemos. A mí siempre me da un poco de pudor venir aquí a vender una obra propia. Casi preferiría que la vendiera otro, aunque fuera mal, aunque fuera para criticarla, la verdad. Resulta, a mí he sido educada en esta cuestión judeocristiana de tener una cierta vergüenza en la loa propia, así que intentaré el breve tiempo, que agradezco que sea breve, que me han dejado para presentar este libro, para decir por qué lo escribí. Por qué creo que aporta algo de valor al debate y por qué les recomiendo que lo lean o que, aunque sea para criticarlo fuertemente. La realidad es que llevo muchos años dedicándome a la ciberseguridad. La ciberseguridad fundamentalmente se trata de la protección de los activos, de los activos intangibles de las compañías, esencialmente de la información. Y en la información fundamentalmente están los datos de todos nosotros. Hay información desagregada y información que no es personal, pero sin duda alguna es el core del negocio, incluso de un negocio tradicional que presta un servicio que no está basado en los datos, como puede ser una telefonía, como puede ser la venta de un producto. Sin embargo, hay toda una economía extractiva basada en la extracción de datos. Todos sabemos que parece que Internet, la gratuidad, es el estándar, que resulta extraordinariamente complicado vender cosas que se han venido regalando y en este entorno lo que tenemos son empresas que dan servicios extraordinariamente caros, servicios extraordinariamente complejos que prestan las personas más inteligentes del mundo a cambio de nada, a cambio de aparentemente nada. Solo para que tengamos un dato, el año pasado Google se gastó 4.000 millones de dólares en los últimos 2 trimestres solo en almacenamiento. No estoy diciendo en procesamiento, no estoy diciendo en pagar sueldos, no estoy diciendo en desarrollos de inteligencia artificial, no estoy hablando del coche autoconducido de nivel 5 con el que están haciendo pruebas en California, no estoy hablando del proyecto que tienen para que todos vivamos eternamente, no, estoy hablando solo en almacenar nuestras cuentas de correo electrónico, en almacenar Google Drive y en almacenar la información que de nosotros tienen. Es evidente que ese coste debe de ser compensado de alguna manera. No voy a decir la frase que, aunque está en el libro, yo no lo hubiera puesto, que es que si no sabes cuál es el producto eres tú. Lo cierto es que, porque está bastante manida, lo cierto es que este libro durante mucho tiempo no tenía la intuición, sino tenía la certeza de cómo funcionaba el mundo de los datos y a partir de esta certeza trasladaba una especie de apostolado con muy poco éxito, he de decir,
a los demás sobre la limitación del uso de los datos, sobre la conciencia del valor del dato propio, sobre la conciencia de ese doble digital que tenemos, que se aproxima mucho más a nuestra naturaleza que nosotros mismos, que nuestra propia concepción. Pero todo este apostolado de decir ha quedado en saco roto durante muchos años. Y bueno, pues cuando te dedicas al apostolado, ¿qué vas a hacer sino que escribir un libro y dejar que el apostolado se haga solo si alguien tiene a bien leerlo? En este libro he procurado hacer una cosa que no hago en mi vida privada, que es no he hecho activismo. Simple y llanamente he hecho un libro en donde manifiesto cuál es la situación basado en estudios, en informes técnicos, en la propia información que facilitan las compañías, que es muy poca, para que veamos cómo funciona la economía del dato. Desde la gran memoria que tiene Google, desde el número infinito de datos que transmite un teléfono Android en reposo, cuando no estamos interactuando con él, que solo somos conscientes de un 30% de los datos que facilitamos a las empresas que queremos controlar. Ninguno de los aquí presentes, a no ser que sea Google el memorioso, recordará lo que buscó la semana pasada en Google, muy probablemente no, ni tampoco recordará lo que buscó ayer, pero Google recuerda absolutamente todo lo que hemos hecho desde que nos hemos dado de alta con ellos. Y eso puede ser una infinidad de años de nuestras propias vidas. Estamos llegando al punto en donde estas empresas son capaces de predecir lo que vamos a hacer. Casi lo más interesante de todo a lo que nos vamos a enfrentar, a lo que nos estamos enfrentando, y lo que es verdaderamente interesante del mundo del dato es esa capacidad que tenemos de predecir el futuro. Estamos en un punto en donde, gracias a la microsegmentación, al conocimiento personalizado y absoluto de cada uno de nosotros, somos capaces de predecir si alguien se va a divorciar, si alguien va a contraer una enfermedad, qué enfermedad va a contraer, en cuánto tiempo la va a contraer, si se va a separar o no, si le gustan los bolsos rojos. En fin, tenemos una panoplia de adivinaciones que hasta hace muy poco tiempo era prácticamente imposible. Y además lo podemos adivinar no con datos estadísticos, no diciendo qué le va a gustar a los varones blancos de más de 40 años de la provincia de Jaén, sino que somos capaces de adivinar exactamente lo que cada uno de ustedes aquí presentes quieren. No lo que dicen querer, sino lo que quieren de verdad. Que es sustancialmente diferente. No solo lo que quieren consumir, sino las ideas que quieren que se les sirvan, el pensamiento en el que ustedes están confortables, aquel pensamiento que reafirma sus sesgos cognitivos, aquel que le lleva a pensar que la realidad es exactamente como ustedes creen y no como es en realidad, compleja. Por lo tanto, no solo estamos ya leyendo el futuro, sino que además somos capaces de hacer adictos a los usuarios. De hecho, el diseño de las aplicaciones, el diseño de la tecnología está basado en técnicas de adicción y en técnicas de gamificación, pero no la gamificación de Fortnite, que también tiene mucho de adictivo, sino la gamificación de los juegos de azar de Las Vegas. Prácticamente, por ejemplo, el arrastrar para actualizar está basado en los sistemas pavlovianos de bajar la palanca de las máquinas tragaperras. Por lo tanto, hay equipos de la gente más inteligente del mundo diseñando y decidiendo cómo nos vamos a enganchar. Estamos generando, diría, una nueva generación de gente joven adicta, pero me quedaría corta porque en realidad todos somos adictos. Todos nos cuesta no consultar el teléfono, todos tenemos activadas más notificaciones de las que nos podríamos permitir y ninguno resistimos tener la pantalla de nuestro teléfono en escala de grises, que es una de las pocas maneras de no consultarla cada 5 minutos. Esa adicción lleva a que nos tienen enganchados, a que sacan de nosotros aquel dato absolutamente animal, aquel dato absolutamente primitivo, aquel dato instintivo de nosotros mismos, y por lo tanto son capaces de leer nuestra propia naturaleza. Y a partir de ahí no solo nos venden cosas, sino que además nos manipulan. Me gustaría terminar diciendo que puede parecer que la industria del dato es una industria publicitaria, en donde han venido a vendernos 4 productos, en la que podemos solucionarlo poniendo un bloqueador de anuncios y ya se acabó la presente historia. Lamentablemente no estamos muy lejos de estar en ese punto. Tenemos ejemplos muy recientes, perfectamente documentados, de cómo se ha utilizado el microtargeting de redes sociales y se ha utilizado el filtro burbuja, es decir, el mantenernos, el que las búsquedas, los timelines, las búsquedas de Google, lo que nosotros vemos sea completamente personalizado para que ignoremos el resto de la realidad, y cómo esas técnicas se han utilizado para ganar la votación del Brexit, identificando a personas
que nunca habían votado o que habían votado muy pocas veces y la movilizaron, no solo identificaron a esas personas, sino que identificaron su preocupación, que es mucho más interesante que identificar a la persona y llamarla a la acción. Lo interesante de todo esto es que identificas a aquellas personas que tienen un determinado sentimiento, porque no sé si se han dado ustedes cuenta que vivimos últimamente en la sociedad de la emoción, la razón parece que ha pasado a mejor vida, y en esa emoción a la que apelamos es a la que apelan cuando intentamos vender una idea política, intentamos vender un candidato a la presidencia de los Estados Unidos e intentamos vender un partido político. Por lo tanto, ya no estamos en un mundo en donde se nos va a servir publicidad, estamos en un mundo en donde se cuestiona el derecho de todos nosotros a volar por debajo del radar. Ya es imposible volar por debajo del radar. El que esté aquí piense que va a poder volar por debajo del radar está absolutamente equivocado. Yo reivindico mi derecho al anonimato, reivindico mi derecho a poder volar por debajo del radar y eso ya no es posible. Nos estamos jugando derechos fundamentales, no solo el de la intimidad y la privacidad, sino el de la libre expresión, el del poder decir lo que me dé la gana y poder pensar luego que estoy equivocado y poder cambiar de opinión, y poder evolucionar como ser humano, el del crecimiento personal y, sin duda alguna, algunas bases de nuestro sistema democrático. Así que no les animo a leer el libro, aunque me encantaría tenerles a todos ustedes entre mis lectores, pero sí les animo a que consideren esta situación y se tomen más en serio a quién les dan los datos y por qué. Muchísimas gracias. Muy bien, pues no haciéndote caso voy a encender el teléfono, que yo había anotado 5 ideas en los textos estos, ¿cómo se llama? En las notas, que yo espero que hasta aquí no accedan. ¿Tienes un iPhone o un...? Sí. Mejor. No me van a leer los perversos, ¿no? Bueno, algún perverso te leerá. Tenía anotadas 5 ideas para hablar 5 minutos. Y la primera era, oye, pues toma los tiempos para la libertad. Efectivamente, quería... El libro que hablo ya lo ha presentado Irune, y gracias, lo primero de todo, por esta invitación, pues decir que sí, necesitamos defender la libertad. Yo no había pensado en esta libertad ya más tecnológica, vamos a hablar de una libertad más de ideas, y lo primero que pues recordaba, que esto que se decía, que los liberales cabían en un taxi, han pasado varios años, ahora llenamos varios autobuses, y sin embargo hay que seguir defendiendo la libertad, porque ya no hay ese muro cayó, y todo ese marxismo pues más controlador del Estado también ha caído, pero ahora tenemos unos más sigilosos controladores por la vía de este estado del bienestar, de ideologías discutibles de géneros o de no géneros, etcétera. Bien, pues como pone en las presentaciones del libro esa frase de Jefferson que dice que el precio de la libertad es la eterna vigilancia, pues ese sería el moto de este libro, ¿no? La segunda idea era hablar la historia. Me he puesto aquí la chapa del Instituto Juan de Mariana. Ayer le pedí a Gonzalo Melián una pegatina, pero se la he perdido, de estas que sacó la Universidad Francisco Marroquín de los héroes, que salen ahí vestidos de Superman y Vengadores, los héroes, por los campeones. Ahora explicaremos. Bien, pues este libro recoge comentarios, o antes llamaban comentarios y ahora análisis, en la web del Instituto Juan de Mariana durante 10 años. Y justamente fue coincidiendo en un encuentro con Gabriel Calzada en un Liberty Fund sobre Late Scholastics, pues fui escribiendo muchas sobre nuestros doctores escolásticos, y ese sería el primer arranque del libro. Luego hablaré de la Universidad Francisco Marroquín, que también tiene muchos contenidos, y se publica por esa colaboración que decía Irune del Centro Diego de Covarrubias con una editorial, en una colección que también ahora enseguida comentaré, Cristianismo y Economía de Mercado. Bueno, pues que es también la que da también otro sesgo a el contenido y a la historia del libro. Hablamos de campeones, hablamos de doctores escolásticos, en un sentido pues no el de campeones que ganan siempre,
sino en el sentido latino de la palabra. Los campeones eran los que se esforzaban y a veces ganaban y a veces no. El tercer punto era hablar del contenido. Pues, como digo, responde en gran parte a estos temas de estos doctores escolásticos en su defensa de la libertad. Tiene un formato pensaba decirlo así, como de relatos breves. No es un libro a lo académico de capítulos y grandes ideas. Es un potpourri y se puede empezar a leer por el principio y por el final. Quizás la manera más interesante de leerla es coger el índice, que hay varios decenas de nombres, algunos están aquí en esta sala, y ver qué han dicho o qué han escrito en relación con esa defensa de la libertad y sobre todo con, como dice el subtítulo, con los doctores escolásticos iberoamericanos. No solamente de Salamanca. Sí es verdad que la escuela de Salamanca arranca en Salamanca con Francisco de Vitoria, pero luego se expande por España y se expande por Iberoamérica, como conocemos algunos de mis compañeros de presentación, que por cierto he tenido el gusto de estar en sendos tribunales de los dos autores que van a hablar a continuación. Miguel Ángel estuvo en Ecuador y por eso me refería a que conoce bien el mundo iberoamericano. Pero también es un libro que puede servir de utilidad para un especialista que quiera incluso hacer una tesis doctoral sobre algún tema específico de estos doctores, porque va a encontrar ahí una orientación bibliográfica actualizada. Yo trabajo en la universidad, pues en muchos entornos es frecuente que se diga, uy, esto de los doctores escolásticos, qué poco se sabe, qué cosa más interesante. Y yo siempre digo, pues hay mucho escrito y lo único que hay que hacer es ponerse a buscarlo y ponerse a leerlo. Y aquí, en cierta medida, pues hay unas pistas para intentarlo. Cuarta idea, esa defensa de la libertad, pues cada uno en su ámbito. Desde el periodismo, que luego vamos a hablar, periodistas, veo ahí Almudena, políticos, yo, como digo, en este ámbito académico, pues defendiendo ideas, transmitiendo ideas a los alumnos que entiendo que puedan cimentar esa defensa de la libertad que, decía, era el moto inicial. Me refería también antes al Centro Diego de Covarrubias, la especificidad de esta colección, que el Centro Covarrubias, que también lo explica en la introducción, pues es cristianismo y economía de mercado. No son incompatibles. Esta es también una polémica que ha existido, una paradoja, un mal entendimiento, un viejo prejuicio, que no sea posible desarrollar libertad económica, progreso económico, empleo, riqueza, ¿verdad? En un ethos cristiano, pues al revés, el Centro Diego de Covarrubias dice que todo lo contrario, precisamente el entorno donde mejor para un cristiano puede encontrar su desarrollo de libertad su desarrollo económico es en un entorno de libertad. Y eso es lo que entendemos que aquellos doctores intuyeron y explicaron y adelantaron. Y en un doble sentido. En un sentido puramente técnico, cuando hablan del precio justo, Diego de Covarrubias, que da nombre a nuestro instituto, a nuestro centro. Juan de Mariana, que da nombre al instituto. Juan de Lugo, también. Y otro incipientísimo centro, Luis de Molina, en la Universidad Católica de Ávila, ¿no? Pues estos señores analizaron, intuyeron, fueron pioneros de hablar de la teoría cuantitativa de los precios, o Juan de Mariana diciendo que la inflación es un impuesto injusto. Llegaron ahí por una preocupación teórica, pero también moral, y es lo que queremos defender desde esta perspectiva del Centro de Covarrubias. La libertad económica siempre que se enmarque en unas condiciones de respeto a los principios éticos, de la justicia, de no engañar, de cuestiones básicas que luego parece que la economía
no siempre acepta, o la política, o no siempre respeta, y estos autores con mucha normalidad, desde sus cátedras de teología moral, decían, claro, que si suben, si por un tema de inflación, si por un tema de aumento de cantidad de dinero suben los precios, ahí no hay ninguna inmoralidad, es lógico. Si la flota partía de Sevilla a llevar trigo a América, pues en ese momento el precio del trigo subía porque había mucha demanda de trigo. Ahí no había ningún problema moral y eso era un proceso económico perfectamente descrito. Ahora bien, si alguien acaparaba, si alguien engañaba con el comportamiento del mercado, eso estaría mal. Bien, pues esto es ese entorno del Centro Diego de Covarrubias. Y termino pues añadiendo a todo lo anterior otros capítulos, 2 capítulos que hablan de esta defensa de la libertad pues como una crónica de actividades que ha habido en el propio Instituto Juan de Mariana, muchas del Centro Diego de Covarrubias. Me refería antes a la Universidad Francisco Marroquín, allí un rector del que también hablo, Giancarlo Ibargüen, puso en marcha un sitio escolástico que desde el otro lado del Atlántico nos está recordando a los de acá la importancia de aquellos doctores. Pues bien, hay una lista de actividades o de, como digo, esa palabra crónica la pueden encontrar en esta última parte del libro, también con algunos recuerdos de personas que nos han dejado. Hablaba de Giancarlo, de Manuel Ayau, también pues hace un año estábamos recordando en esta feria liberal a Juan Marcos de la Fuente, pues que creo que también hablo de él y también merece pues un recuerdo por su defensa, por ser también un campeón de la libertad en esta faceta editorial. Y esto era todo lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Quisiera agradecer al Instituto y también a Unión Editorial por editar este libro, que lo que analiza es el proceso de dolarización en América Latina, pero desde la perspectiva de la escuela austriaca. Yo terminé el máster con el profesor Huerta de Soto en 2012 y tuve la oportunidad de irme a Ecuador a trabajar en una universidad, y luego pues otros compañeros acabaron en Ecuador también. Y entonces lo primero que empezamos a analizar es cómo en el año 2000 Ecuador dolariza su economía para salir de una crisis financiera. Entonces en su momento le propuse analizar este tema como tesis al profesor Huerta de Soto, porque él había defendido el euro en términos relativos con respecto al dólar. Al principio estaba un poco asustado porque él siempre había tenido una visión crítica de la política monetaria de la Reserva Federal. En todo momento sostengo que no ha sido la acertada. Ha gestado la crisis de 2008, pero en términos relativos, para estos países con instituciones débiles como Ecuador, El Salvador, pues ha supuesto un paso en una dirección muy correcta, muy acertada. Si bien es cierto que ambos países pues luego se adentraron en políticas keynesianas y, aunque no podían recurrir a la emisión monetaria para financiar el gasto público, pues han recurrido al endeudamiento y no han hecho las reformas que necesitaban. Pero sin duda habría sido peor el escenario cuando empezaron a caer los precios de petróleo en 2014 si hubieran podido recurrir a la devaluación. Entonces, comento el caso de Ecuador. Ellos dolarizan en el año 2000 después de una gran crisis bancaria, la crisis del 99. Muchos ecuatorianos acabaron pues viniendo precisamente a Europa, a España. El Salvador dolariza un año después, pero no para enfrentar una crisis. De hecho, el porcentaje de depósito en moneda extranjera en El Salvador era muy reducido, era del 15%, había una estabilidad macroeconómica, pero El Salvador tenía un tipo de cambio fijo entre el colón y el dólar de 8,75, y para reducir los tipos de interés, fomentar la inversión extranjera, pues decidieron dolarizar. El partido Arena, que estaba en el poder, pues decide dolarizar. Y se opusieron los del Frente Farabundo Martí, que en su momento habían sido una guerrilla en la época de la Guerra Civil. Y ha ocurrido como en Ecuador, es decir, aunque ha habido gobiernos de corte keynesiano, pues no se han atrevido a desdolarizar la economía, porque eso supondría pues, que los tipos de interés subieran por las nubes, una fuga de capitales y una desestructuración muy grande.
Entonces yo creo que ha sido una medida muy positiva porque ha disciplinado el comportamiento de los agentes económicos. El libro tiene 3 grandes bloques. En el primero, para los que conozcan la teoría austríaca, pues será el menos novedoso porque se expone pues una síntesis de la teoría austríaca del ciclo, de la teoría del capital, de von Baber. Luego un segundo bloque que habla de dolarización espontánea, es decir, países que han tenido una crisis inflacionaria, por ejemplo Bolivia en los años 80, o Perú en el primer gobierno de Alan García, Nicaragua en la época de la Revolución Sandinista, pero que no optaron por dolarizar. Hicieron un ajuste macroeconómico, por ejemplo en el caso de Fujimori en Perú y otros casos. Entonces analizo la dolarización espontánea, es decir, aquellos países donde los agentes económicos, pues cuando ven que su moneda local se devalúa, intentan trasladar sus ahorros a dólares. Y analizo pues el porcentaje de depósitos en dólares con respecto a la moneda local y otra serie de indicadores. Y luego en el tercer bloque pues se analiza caso a caso. El caso de Ecuador es el que dedico más páginas porque bueno, pues estuve allí viviendo 6 años y tenía más información. Luego para el caso de El Salvador pues me ha sido muy útil algunos artículos y gráficos que me han pues enviado desde FUSADES, que es un think tank, también orientado a las ideas de la libertad. Y otro capítulo que me parece muy interesante porque es el que más se aproxima a las ideas de la escuela austriaca, aunque hay debate dentro de la escuela austriaca sobre cuál es el sistema financiero ideal, pues es el de Panamá. Entonces Panamá está dentro de los casos de dolarización oficial, aunque en realidad pues ellos cuando se independizan de Colombia a principios del siglo XX pues adoptan el dólar de forma natural, pero no hay banco central, hay una gran integración financiera. Entonces las casas matrices de los bancos internacionales pues actúan como banco central en caso de que haya una crisis de liquidez. Y cuando ha habido una crisis, como pasó un poco en España al estar dentro del euro, cuando ha habido una crisis, en lugar de devaluar, lo que han hecho ha sido optar por la deflación interna de precios. Y Panamá, pues por ejemplo, tuvo la invasión de Estados Unidos en el 89, tuvo la crisis del petróleo que le afectó también mucho porque importa petróleo. Entonces yo creo que el caso de Panamá pues es muy interesante. Son casos muy desconocidos aquí en España. Al menos yo cuando fui a Ecuador no me imaginaba que Ecuador tuviera el dólar de Estados Unidos. Es muy, muy curioso. Y porque en parte pues son pequeños países, ¿no? Con quizá poca influencia en la región, pero es un caso muy interesante. Se puede hablar de dolarización en un sentido amplio cuando un país adopta una moneda extranjera aunque no sea el dólar. Es decir, podríamos decir que España pues se euroizó, ¿no? Entró dentro del mercado de la moneda común. Pero por ejemplo el caso de Kosovo, Montenegro, que no están dentro de la eurozona, pero utilizan el euro. Pues esos casos se analizan menos, está más centrado en América Latina. Se habla también de Venezuela. Obviamente el caso de Venezuela pues hay que estar constantemente actualizando datos y el libro, su gran mayoría la mayor parte se escribió en 2016, ¿no? Pero luego he ido haciendo ajustes. Y luego hay un último capítulo dentro de este tercer bloque, que es el caso de Argentina. Porque claro, la economía de Venezuela y de Argentina pues son las que más salen en los medios, las que más seguimos. Argentina pues tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional, tuvo una crisis cambiaria en 2018, en verano. Y claro, pues lo que analizo no es tanto esta etapa de la historia económica argentina, sino la caja de convertibilidad, que no es exactamente una dolarización, sino que es la coexistencia del peso con el dólar, que en el caso de Argentina se hizo a un tipo de cambio fijo, el famoso 1 a 1. Entonces eso en los años 90, porque tenían una hiperinflación en la época de Raúl Alfonsín en el 89, ellos estabilizan completamente la situación financiera, las tasas de inflación son reducidísimas, si los comparamos con las que hoy tienen, que son del 40%, de 2 dígitos, pero en el año 2001, pues ya desde los años anteriores, pues el gobierno empezó a gastar mucho, no solo el gobierno federal, también de provincias. El Fondo Monetario Internacional deja de prestar dinero y sabéis que pues ocurre el corralito, la congelación de la retirada de depósitos y luego lo que Domingo Cavallo llama el corralón, es decir, la salida, la especificación
se sale de ese esquema de convertibilidad y llega toda la época de, bueno, pues conocéis de Néstor Kirchner, de su mujer Cristina Fernández de Kirchner, y algo de la época de Macri comento, pero muy poco, porque las primeras noticias fueron muy positivas. Se elimina el cepo cambiario, que era un control de cambios que se había implementado en los años de los Kirchner. Se llega a un acuerdo con los holdouts que tenían los acreedores que habían comprado deuda pública argentina y como habían impagado en 2002, pues se llega a un acuerdo, pero luego pues se ha optado por una política muy gradualista, que es lo que están criticando pues economistas como Javier Milei, que salen mucho los conoceréis. Entonces, el caso de Argentina también es muy interesante porque podrían plantearse en algún momento, si no dolarizar, pues al menos que haya una mayor estabilidad monetaria, porque las reglas que se han fijado pues no están terminando de tener éxito. Entonces yo creo que eso es un poco el resumen del libro. Hay muchos cuadros, al final hay algunos anexos de recortes de prensa, porque al final es historia económica. Aunque hay análisis de la situación actual, pero son procesos que ya llevan 18 años, en el caso de Ecuador 19, y bueno, pues yo considero que es muy interesante y es una forma de estudiar la economía de nuestros países hermanos. Así que nada más en principio. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, soy Joaquín Azpitarte, vengo a presentar el libro Urbanismo y Libertad, cómo la legislación urbanística afecta a la economía y a la empresarialidad. Bueno, quería agradecerle primero a Unión Editorial la maravillosa edición que cómo cuida siempre los libros y que haya tenido la oportunidad de publicar con ellos. Este libro es fruto de 20 años trabajando en la administración pública, en el Departamento de Urbanismo de una ciudad turística, una pequeña población turística de Canarias. Entonces, durante 20 años he estado viendo cómo se frustran proyectos y también he tenido la posibilidad de ver la otra cara, porque me he dedicado a dirección de proyectos en otros municipios. Entonces, he visto las dos caras, he visto cómo para el promotor realmente iniciar un proyecto, por ejemplo, de construcción de un hotel, el mayor riesgo que hay asociado a esa construcción de un hotel es la administración pública. Ya puedes hacer los estudios de tiempo que quieras, los buffers de tiempo que quieras, el diagrama de Gantt, hilando muy fino por días, etcétera, que luego llega a la administración y se queda un año el expediente allí. Y luego, por otro lado, ves cómo desde dentro de la administración pues no hay ninguna sensibilidad a todo ello. O sea, realmente es que ni se enteran. Se lo puedes incluso decir a los políticos y parece que les estás hablando en otro idioma, ¿no? Yo eso lo llamo el choque entre el mundo del cálculo económico y el mundo del no cálculo económico. O sea, hay un choque, en cuanto metes el expediente en el ayuntamiento, pues estás ahí traspasando esa frontera, ¿no? A partir de ese momento el expediente se te quedará ahí perdido, ¿no? En el libro trato de hacer un análisis histórico con ejemplos, que sea ameno, que sea fácil de entender para personas no técnicas, pero que también sea útil para gente más entendida, ¿no? Empiezo hablando de la Barcelona de antes de 1854, que estaba rodeada por una muralla, no podías construir fuera de la muralla a menos de un kilómetro, que era el disparo de un cañón, y entonces todo el mundo se apelotonaba dentro de la Barcelona de esos años, ¿no? Hasta el punto que ya no había espacio, ¿no? La gente ya se acumulaba, construían unas cuartas plantas, familias enteras, y digamos que ya la población se levantó y exigió tirar las murallas, ¿no? Pero es una buena metáfora o un buen símil muy parecido en relación a lo que tenemos ahora, ¿no? Ahora no tenemos muralla, pero tenemos un límite jurídico que no nos deja construir más allá de esa línea, ¿no? España es uno de los países con más territorio de Europa, uno de los países menos densos. No tenemos petróleo, pero tenemos un recurso muy importante que es el suelo, pero nos lo autolimitamos nosotros. Nos lo autolimitamos y nos lo encarecemos, ¿no? O sea, cualquiera que venga de fuera, un extraterrestre, se quedará muy sorprendido de vernos ahí apelotonados en una ciudad, ¿no? Y pagando encima precios muy caros, ¿no? ¿Qué ocurre dentro de la ciudad? ¿Cuál es el problema de la ciudad actual? Que además de que los recursos vienen limitados, la administración ha creado lo que se llaman zonificaciones. Decide qué usos a qué uso puedes destinar tu terreno, ¿no? Y además lo hace de forma positiva, o sea, te dice,
aquí puedes hacer un uso deportivo y aquí puedes hacer un hospitalario. Pero no lo hace de un modo negativo diciendo, aquí es incompatible, al lado de un hospital, pues una discoteca, ¿no? Lo cual te abriría un abanico de posibilidades, pero no, te asigna positivamente un uso, lo cual te limita y a lo mejor te dice, aquí uso deportivo, es una parcela con mucho viento, allí nadie quiere construir y es ineficiente, ¿no? Por otro lado, esta asignación ahonda más en la falta de recursos. Por ejemplo, en el municipio en el que yo trabajo no hay suelo industrial. Claro, si no tienes suelo industrial no puedes tener industria. O sea, puedes hacer, bajar los impuestos, todo lo que quieras, pero no tienes el recurso necesario para implantar ahí una nave. Y eso no es una cosa anecdótica, lo he investigado, he mirado en muchos municipios. Si miráis en Google, ponéis falta de suelo industrial, veréis la cantidad de municipios en España que reclaman suelo industrial porque están Málaga por lo mismo. Como ejemplo, Málaga tiene una falta de suelo industrial tremenda, ¿no? Entonces el problema realmente ahonda en una falta de recursos, ¿no? ¿Qué problema hay con la ciudad espontánea? Que yo creo que es una mitificación quizá de algún austríaco. Podría decir, bueno, lo ideal es hacer una ciudad espontánea, ¿no? El problema de la ciudad espontánea en las ciudades que conocemos hoy en día es que las ciudades están muy atomizadas. Entonces, no hay coordinación entre un vecino y otro, o es muy difícil la coordinación. Entonces se producen lo que se llaman equilibrios de Nash. O sea, equilibrios que son subóptimos y entonces tienes como una disputa a ver quién saca la mayor ganancia de ese equilibrio, ¿no? Por poner un ejemplo, yo tengo un hotel y al lado un vecino me hace una discoteca que emite mucho ruido y no nos coordinamos porque él tiene su negocio y yo el mío. Entonces, la solución total de esos dos productos es subóptima. Si yo soy propietario de esas dos parcelas y manejo los dos productos, puedo asignar un horario a la discoteca y otro horario al hotel, ¿no? Para que no sean incompatibles. O, por ejemplo, si yo hago un hotel en primera línea de playa que tape todas, de 20 plantas, que tape todas las vistas a los edificios de atrás. Si yo fuese propietario de todas esas parcelas, si hubiese más capitalización en la ciudad, se podría llegar a un diseño que optimizase más todos esos recursos de suelo, ¿no? Bueno, en el libro hablo pormenorizadamente de esto, hablo desde una perspectiva económica y jurídica, de cómo es la estructura legal en España, también aplicable a otros países, de cómo afectan las normas de protección de edificios, de calidad, todas las normas sectoriales de carreteras, costas que se van solapando para hacer cada vez más difícil la solicitud de licencias. Y, en fin, hablo de ese problema que tienen las ciudades con las externalidades, ¿no? Me gusta mucho un autor francés que se llama Frédéric Becbéder, que dice que él se compró el piso en el edificio más feo de París porque era el único sitio donde no se veía su edificio. Entonces eso ilustra bastante bien cómo funcionan las externalidades, ¿no? Y finalmente, mucha gente me pregunta al final qué tipo de ciudad es la óptima, ¿no? En la literatura urbanística, de urbanismo, se ha venido hablando de la ciudad jardín, hay muchos modelos urbanísticos como el ideal, ¿no? Yo creo que no hay ideal urbanístico, el ideal es que haya variedad, que se puedan satisfacer las distintas subjetividades de las personas, que no solo hay distintas subjetividades, sino que en una sola persona puede haber distintas subjetividades dependiendo de su edad. Puede que yo de joven quiera vivir en Hong Kong porque me gusta una ciudad muy espontánea y un poco caótica, y de mayor quiera vivir en una ciudad muy planificada, con controles, donde haya mucha seguridad, me revisen el coche, etcétera, ¿no? De modo que lo interesante aquí yo creo que es que haya variedad, que pueda haber, estoy muy a favor de una ciudad planificada privadamente, y estoy un poco menos, a mí personalmente me gusta un poco menos la ciudad espontánea. Aquí doy un poco recursos económicos y jurídicos y hablo de casos reales, y les invito a que lean el libro para conocerlos con más detalle. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro. No sé si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta que le gustaría trasladar a los autores. ¿Sí? ¿Por allá? Bueno, espera. Os dejo el micro y me llevo yo este. Ahí va. No os tires mucho.
Me voy contigo. Mi pregunta es para Joaquín. Creo, si no estoy mal, hace un tiempo en un congreso de economía austriaca del Juan de Mariana se hizo una relación, y las posiciones, si no estoy mal, era de Gonzalo Melián y Juan Ramón Rayo, de la relación entre la expansión de las ciudades, obviamente con la expansión crediticia, dado que justamente uno de los sectores más favorecidos con esta expansión crediticia es el constructor de vivienda. ¿Hasta qué punto muchos de estas relaciones de estudio, urbanismo y libertad nos centramos, yo insisto en esta metáfora de Bastiat muy famosa, en lo que se ve, que es cómo efectivamente se dan las ciudades, y no en lo que se ve, que es cómo está estructurado en términos de capital y esta expansión crediticia, uno de los sectores más regulados y cómplices, que es el bancario, con el constructor? ¿Qué relación has visto tú en lo que has estudiado de qué tan nocivo no, o qué tan evidente es esta relación entre el sector financiero y el constructor? Sí, bueno, primero quería decir que entre lo que se ve y lo que no se ve hay mucha relación, porque hay muchas cosas que no se ven y que hacen daño en la ciudad, como esos, por ejemplo, todos los proyectos que se frustran no se ven, no queda patente. Entonces nadie es consciente de todo lo que ocurre en los ayuntamientos, ¿no? Otras cosas que no se ven, de las que se hablan en el libro, es, por ejemplo, en la calidad. La calidad está muy regulada con los códigos técnicos, etcétera, de edificación, y no está mal que esté regulada para lo que no se ve, para el tipo de hormigón que se está utilizando, o que pueda haber sellos privados, etcétera, pero no para lo que se ve. Las normas de calidad te hablan de las dimensiones que tienen que tener tus cuartos de baño, los dormitorios, etcétera, creando unas tensiones tremendas en el proyectista que a veces no puede encajar todo esto, ¿no? Y luego, yendo al tema más de los impuestos, por ejemplo, afecta mucho a la movilidad. Si tú tienes que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales, que puede ser que a lo mejor has pagado solo ya un 10% de tu casa con una hipoteca, y realmente vas a pagar casi el 10% en gastos e impuestos, o sea que se va a llevar el 100% de tu ahorro en esa transmisión, pues te piensas mucho si cambiar de piso o no cambiar de piso o de casa, ¿no? Entonces afecta mucho a la movilidad también en la ciudad el tema impositivo. Y desde el punto de vista de del interés, pues sí, se ve claramente en las burbujas, por ejemplo, se ve incluso en el diseño de la ciudad, como en las ciudades chinas los edificios son repetitivos porque los quieres hacer tan rápido que tú coges con el AutoCAD, que es el típico programa de diseño de edificios, y lo que haces es copiar y pegar, ¿no? Y vas pegando varios edificios y luego eso es lo que se materializa en la realidad, ¿no? O sea que incluso puedes ver en el paisaje, como ves a lo mejor en los círculos de un árbol, ¿no? De los años de un árbol, del crecimiento de un árbol, puedes ver en el paisaje, identificar cuándo ha habido burbujas y cuándo no ha habido burbujas, ¿no? Sí, vengo yo y el micro, vamos juntos. Buenas, mi pregunta es para Paloma, que me ha gustado y me ha interesado mucho el libro, ¿no? Es una pregunta más de... Yo tengo miedo a la tecnología, ¿no? El año pasado en el Juan de Mariana hubo un seminario privado de formación sobre tecnología, espías, informáticos, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero la pregunta es, con ese escenario, ¿no?, que nos has puesto sobre la mesa, que es un escenario que da mucho miedo, ¿no? ¿Qué hacer como ciudadano promedio, ¿no? Hacer como ciudadano promedio, la respuesta es rechazar la tecnología si uno quiere defender su privacidad. O sea, el costo de la privacidad es no acceder a la tecnología. O hay un punto intermedio, ¿no? O sea, quiero decir, pues a lo mejor es rechazar determinadas aplicaciones. Por ejemplo, WhatsApp, que no sé si tú lo utilizas. Yo soy esa señora que no tiene WhatsApp. Ah, claro, probablemente aquí el 90% lo utilicemos, ¿no? Bueno, el 99,9% de los españoles tienen WhatsApp. Entonces la pregunta es, ese tipo de aplicaciones, si uno quiere proteger la privacidad, y yo soy de los que sí... No sé, soy como un alcohólico, ¿no? Reconozco que es malo, pero al final caigo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer como ciudadano promedio para tomar determinadas medidas si lo que me preocupa es pues que no invadan mi privacidad, ¿no? Pero muchas gracias por la presentación. Muchísimas gracias por tu pregunta. Yo soy una enamorada de la tecnología, o sea, soy como programadora y me encanta el cacharreo. Por supuesto, WhatsApp, fui como se dice, esa cursilada, un early adopter, de los primeros que se instalaron, de los primeros que tuve Facebook, o sea, me encanta el cacharreo, me encanta todo este mundo. Ahora bien, llega un momento en que, como he planteado y como estoy convencida, hay que hacer lo que decimos en ciberseguridad, un análisis de riesgos, que es que bueno, en este caso es muy intuitivo, fundamentalmente intuitivo. Tú tienes que analizar
cómo de útil y cómo de útil es un determinado servicio, una determinada tecnología y cuánto de ti se queda esa tecnología. Para eso está este libro, para que sepas cuánto de ti se queda la tecnología y puedas tomar una decisión razonada, porque el gran problema que tenemos es la opacidad del funcionamiento de estas grandes compañías. No es que no sepan los accionistas cómo funcionan, es que el Consejo de Administración de Facebook no sabe cómo funciona Facebook, porque Mark Zuckerberg tiene el 60% del control del voto de Facebook. Por lo tanto, lo que pasa en Facebook lo decide Mark Zuckerberg. Así. Y de hecho, la Federal Trade Commission se está planteando sancionarle a él personalmente, aparte de los 5.000 millones de dólares que le van a poner por el Cambridge Analytica, sancionarle a él personalmente por la toma de decisiones. Es muy difícil saber cómo son. Gracias a todo esto, sabemos un poco más de cómo funcionan estas empresas. Yo, por ejemplo, sé que es el titular chusco, me he quedado ya, soy casi la mujer chiste, ¿no? En donde soy esa señora que no tiene Facebook, soy esa señora que no tiene WhatsApp, y yo lo que hago es ese análisis de riesgos. Yo hago un uso muy poco recreativo de la tecnología, fundamentalmente porque la utilizo para trabajar, para 4 aficiones que tengo, que cada vez son menos, porque cada vez me aburro más, también te lo reconozco, y lo que hago es ese análisis. Es decir, yo creo que prácticamente un 90% de las aplicaciones que tienes en tu teléfono móvil te las podrías quitar, muy probablemente, si de verdad piensas en la utilidad que te dan. Y luego hay muchas maneras de protegerte en un dispositivo móvil, parametrizando bien los permisos que das a determinadas aplicaciones. Cuando veas los permisos que les quitas a determinadas aplicaciones, verás que no las puedes usar la mayor parte de ellas. Y eso te dirá mucho de esa aplicación y te dará mucho sobre lo que te conviene quitártela. Entonces, es posible, la huella digital es imposible que desaparezca. La tecnología es enormemente útil, ahorra costes, ahorra tiempo, bien utilizada es altamente eficiente, pero el problema es estas entidades extractivas de datos que nos tienen como conejillos de indias. Creo que debería de estar en la agenda política, o por lo menos en la sociedad civil, la discusión del dato y exigir a estas empresas una responsabilidad, una transparencia con respecto a cómo tratan nuestros datos para que nosotros podamos tomar decisiones. Y bueno, en este país la sociedad civil es muy débil, pero bueno, me alegra saber que aquí hay un grupo que intenta hacer que esa sociedad civil crezca, y me parece que es una cuestión de discusión pública, más allá de autodefensa, que me parece una tristeza, ¿eh? Pues bueno, muchísimas gracias a los 4, ha sido súper interesante. Os emplazo dentro de 15 minutos otra vez aquí, que hablaremos sobre novedades editoriales de organizaciones liberales. Muchísimas gracias de nuevo, ha sido un placer.